Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos nuevamente a un video más. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una aplicación que se ve en la industria. Vamos a hacer un control de temperatura haciendo uso de un variador de frecuencia. No vamos a hacer uso de un PLC eh, en específico, entonces solamente vamos a hacer uso de este equipo que vemos aquí en la pantalla. ¿Listo? ¿Cómo va a ser nuestro ejemplo de la aplicación? Bueno, vamos a tener un transmisor de temperatura. Esto es una PT100 que internamente pues viene con su transmisor y pues me genera una salida de 4 a 20 miliamperios. Y este sensor va a tener un rango de temperatura entre 0 y 160 grados. Cuando el transmisor me marque 4 miliamperios hace referente a 0 grados Celsius, y cuando me marque 20 miliamperios hace referente a los 160 grados Celsius. Esta señal va a ir a la entrada análoga de nuestro variador de frecuencia, y a partir de un set point que definimos en el display, pues vamos a ir controlando la velocidad de un motor que esté acoplado a un ventilador, a un soplador, bueno, como lo quieran llamar. Esta aplicación pues está configurada para sistema de enfriamiento. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener de set point una temperatura, y si consigna o el valor real de esa variable empieza a superar el set point, pues el ventilador va a ir aumentando su velocidad con tal de tratar de enfriar o mantener constante o lo más cercano posible a nuestro valor de set point. Si necesitamos una aplicación inversa, un ejemplo que queramos llegar allá al valor específico, un ejemplo 60 grados, y pues estamos a 20, pues el equipo arranca a trabajar y hasta que llega a los 60 grados, pues él ya apaga o controla el variador de frecuencia. Pero bueno, en este caso vamos a usar la primer aclaración que hicimos en modo de enfriamiento. Entonces aquí sacamos una tablita en la cual tenemos temperatura del transmisor de 0 a 160, que no lo dice el transmisor. Corriente de salida que me lo entrega el transmisor de 4 a 20 miliamperios. Y pues aquí tenemos un adicional o un valor de 0 a 100%. Estos valores en porcentaje lo tomo o lo describo acá porque el variador de frecuencia, él no sabe si es temperatura, si es presión o si es corriente. Él solamente trabaja con un valor de porcentaje que vamos a ver ahorita a continuación en la práctica. Y nada, pues este sensor, hablando un poco del sensor, este sensor tiene una salida a 2 hilos, como se ve aquí en el dibujo, en el diagrama. Tengo un terminal 3 que iría conectado al positivo de la fuente, y un terminal 2 que iría conectado al positivo de la entrada análoga de nuestro controlador. En este caso pues será nuestro variador de frecuencia, y cerramos el lazo con el negativo del variador hacia el negativo de la fuente. Vale la pena aclarar que esta fuente pues no va a ser una fuente externa, va a ser la misma fuente que nos genera el variador de frecuencia, una fuente de 24 voltios. Está dentro de los rangos que el fabricante nos indica, que está entre 10 y 30. ¿Listo? Entonces, volviendo a la tabla como tal, hicimos acá la ecuación de la recta para estos dos valores o dos variables, corriente y temperatura. Y pues nuestra recta o nuestra ecuación de la recta nos da la siguiente manera: nos da una expresión de y igual a un décimo, donde un décimo es la pendiente por x. En este caso x lo vamos a tomar como la temperatura, más 4, que va a ser el valor de b. ¿Listo? El transmisor pues nos va a entregar una corriente física. Esa corriente pues vamos a tener un multímetro en serie entre la entrada análoga de nuestro variador y nuestra salida del transmisor. Aquí lo tenemos ya implementado. Aquí por ejemplo tenemos implementado de que nuestro transmisor nos está generando una corriente de 6.14 miliamperios, y tenemos aquí un termómetro de la marca Fluke, el cual me está censando la temperatura actual.
Entonces me está marcando 19.8 grados Celsius. El transmisor que vamos a usar es este transmisor que tenemos acá. Este recipiente pues va a ser el recipiente que vamos a medir el agua, la ollita con la que hacemos el café. No, mentira. Es una olla que teníamos ahí. Bueno, entonces tenemos aquí el transmisor y tenemos para comprobar o verificarle la medición, pues tenemos un transmisor un termómetro de la marca Fluke. Actualmente pues hubo un contacto, pues la temperatura subió 20.2 y el transmisor me está generando una corriente de 6.15. Grabémonos muy bien este dato, 20.2 y 6.15. Entonces estos 6.15 hace referencia a la corriente que me está enviando el transmisor. Entonces, si el transmisor me envía una corriente de 6.15 a partir de esta ecuación de la recta o de la parametrización de estos valores, esto me va a representar físicamente una temperatura de 21.5, que es lo que el Fluke me está marcando. Actualmente pues ya nuestro valor de corriente cambió, está en 6.19 y eso nos hace referente a una temperatura de 21.9. Vamos a revisar si en realidad es lo que me está indicando el termómetro digital. Entonces el transmisor me está entregando 6,19 y el termómetro digital me indica una temperatura de 22.3 grados Celsius. Bueno, ya está bajando 22.2 y esta corriente, según la ecuación de la recta que hicimos, hace referente a 21.9 grados. Estamos hablando de 0.3 grados de diferencia entre estos dos, entre el transmisor y la sonda del termómetro. Pero bueno, digamos que esto solamente lo estamos haciendo para verificar, más no hemos entrado a ver el funcionamiento del variador. Entonces, para ver el funcionamiento del variador, como le comenté al comienzo, o les comenté al comienzo, el variador de frecuencia pues no me diferencia entre corriente, que si es presión, que si es temperatura. Él maneja un tema de porcentaje. Entonces, se ha realizado una ecuación cuando se trabaja con porcentaje. En este caso, es temperatura, corriente junto con porcentaje, y pues se nos da esta ecuación a partir de esta tablita. Entonces aquí digamos, si el transmisor me está enviando una corriente de 6,19 miliamperios, ¿cómo lo va a ver reflejado el variador de frecuencia? ¿En qué porcentaje? Este caso quiere decir que el variador de frecuencia me está censando un 13.68%. Un 13.68% de los 160 grados que tenemos. Entonces, en el display del variador vamos a tener este valor. Vamos a verificar. Como pueden ver, nuestra consigna del variador nos está representando un 13.65% o 69% de la temperatura máxima que nos censa el transmisor. Entonces, de esta manera tenemos que la señal que estamos enviando hacia el variador de frecuencia corresponde con lo real, y que lo que me está censando o me está tomando de referencia, no, de consigna el variador, está correcto con los datos que hemos hecho. ¿Listo? Entonces, si colocamos dentro de nuestro cuadro los 13.68, eso quiere decir que me da un valor de 21.88 grados Celsius, que está censando nuestro variador de frecuencia. Pero bueno, todo esto que acabamos de hablar es para verificar de que la adquisición de la información o los datos que estamos recibiendo son correctos. Ahora, ¿cómo va a ser el funcionamiento de nuestro variador de frecuencia para poder controlar el ventilador a partir de una señal de temperatura? Te vamos a ver aquí en la práctica cómo funciona esto. Acabamos de poner tanto la sonda del termómetro Fluke junto con el transmisor de temperatura que está conectado hacia el variador, y para poder hacer la variación y que sea igual en los dos instrumentos y poder ver los cambios acá. Actualmente tenemos que
El transmisor nos está enviando el 12.60% de los 160 grados Celsius que me puede enviar el transmisor, lo cual representa una temperatura de 20.7 grados. Entonces por eso hago referencia de que este señor pues no diferencia entre variables como temperatura, como presión, corriente, sino que tenemos que hacer la parametrización de este variador para que lo tome como un porcentaje del valor máximo, en este caso de la temperatura. Entonces, como todo control, debemos definir un set point o un valor deseado. Esto solamente lo que me está indicando es lo que el transmisor me está enviando hacia el variador de frecuencia. Entonces nos vamos a la configuración del set point. Aquí el A quiere decir el amperaje que va a entregar a nuestra carga, el sentido de giro del motor, en modo de PLC si está activo, y aquí tenemos el valor de consigna. Aquí quiere decir que tenemos un 22% de nuestra temperatura máxima. En este caso son 160. Si multiplicamos los 160 por 22, vamos a tener un valor de set point de 35 o 35.3 grados Celsius. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestra temperatura esté llegando a los 35.2 grados, pues el equipo empieza a trabajar, y si supera este valor, el equipo debe aumentar su frecuencia. Él tiene una frecuencia mínima, está configurado para arrancar una frecuencia mínima de 40 Hz. Si la temperatura sigue subiendo y él ve que no controla, de una se va a una frecuencia de 60 Hz, que es lo nominal del motor. Cuando la temperatura empieza a bajar, pues él empieza a regular. Entonces, ¿cómo vamos a ver esta aplicación con lo que tenemos actualmente? Voy a buscar un poco de agua caliente y vamos a ir depositando el agua caliente en el recipiente que tenemos, y vamos a ver si nuestro variador de frecuencia empieza a controlar. Como pueden ver ustedes, aquí la frecuencia de salida actual es 0, el valor de consigna es 12. Tenemos acá el set point son 22. Entonces vamos a dejar el display en el valor de consigna junto con el valor de temperatura. Voy a poner el otro instrumento a ver si podemos medir la corriente, y vamos a empezar a adicionarle agua a nuestros sensores de temperatura. Bueno, ya hemos traído el agua caliente, como lo pueden ver acá. Vamos a ir depositando agua acá poco a poco para ver cómo cambian nuestras variables. Uno, temperatura, corriente, frecuencia de salida del motor. Y si pueden ver acá, aquí tengo otro variador, el cual pues tiene la misma consigna o sea, está recibiendo el mismo valor en porcentaje que me entrega el transmisor. Entonces vamos a arrancar depositándole agua caliente, y pues vamos a fijarnos en los datos. Ahí el variador arrancó a trabajar. Se mantiene una velocidad baja porque él vio que hay cambios en la temperatura, y pues que se está acercando al valor del set point. Hay que aclarar que tengo parametrizado el variador de tal forma que él arranque antes de llegar al valor deseado, arranque al 85%, y por encima, si llega a superar el valor deseado, 5 grados por encima, arranque a toda su máxima potencia. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Ahí vemos que el variador arrancó a trabajar. Como superó el valor del set point, él se va a los 60 Hz con tal de empezar pues vamos a llevarlo a un extremo. Vamos a aplicarle mucha agua caliente. Vamos a ver que él trata de irse a su velocidad máxima. Ahí pues la temperatura va a empezar a bajar debido a que pues, el agua se va a enfriar. Pero para no hacer el video para no hacer el video tan largo,
voy a depositarle poco a poco cubos de hielo para simular de que nuestra temperatura esté bajando y vamos a ver cómo nuestro variador de frecuencia controla. Ahí está en su máxima velocidad porque está muy por encima del valor del set point. Pues apliqué agua muy caliente, pues el variador se fue a su máxima velocidad. Hasta que él no empiece a controlar, a bajar la temperatura, pues no empieza a controlar su velocidad. Vamos a buscar los cubos de hielo y vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí tenemos un cubo de hielo. Vamos a depositarlo en el recipiente. Vamos a ver el efecto que genera. Ahí la temperatura empieza a bajar. La corriente que nos entrega el transmisor empieza a bajar. Vamos a ver en qué punto nuestro variador empieza a controlar su velocidad. Entonces vemos que la temperatura está bajando. Yo creo que está en un descenso moderado. $32, 32.5. Ahí ya empezó a bajar nuestra velocidad, si se dan cuenta. Vamos a aplicarle un poco agua caliente, otro poquito, y vamos a ver si él trata de subir. Ahí empieza a subir la temperatura. No fue lo suficiente para ese. Ahí nuestro variador nuevamente arranca a controlar. Vamos a aplicarle otro poco de hielo y vamos a ver en qué momento nuestro variador se va a modo de espera o a modo de dormir. Ahí se me cayó un poco la cámara del celular. Vamos a aplicarle hielo y vamos a ver en qué momento el variador se nos apaga o se nos va en modo de slim. De esta manera tenemos un control de temperatura con un variador de frecuencia, un transmisor de temperatura, el que tenemos acá, y no más, no tenemos nada más. Todo va en función de la parametrización que le tengamos al variador de frecuencia y poner a funcionar nuestro sistema. Este variador tiene una ventaja que podemos hacer cambios ya sea para enfriamiento, en este caso, en este tipo de aplicación, puede ser para enfriamiento o puede ser para calentamiento. Si dado el caso, el transmisor es muy costoso, pues este tipo de transmisores son relativamente costosos, pues en el mercado existen este tipo de transmisores en el cual se conecta. Ahí empezó a bajar la temperatura porque ya bajó su temperatura y debe llegar un punto en que el equipo se va a descansar, llamémoslo así, o en espera de que nuevamente la temperatura vuelva a subir. Entonces, como les comentaba, tenemos ahí se va a descansar el variador de frecuencia porque ya su temperatura está muy por debajo del valor deseado. Entonces él queda a la espera de que nuestra temperatura vuelva a subir. Entonces, como les comentaba, ahí está este tipo de transmisor, hoy más económico que este transmisor. Aquí lo único que necesitaríamos conectar es a la termocupla o la RT. Este tipo de transmisor viene configurado para una tipo J y viene para un rango de temperatura de 0 a 200. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí a la entrada vamos a conectar entre los terminales 2 y 1 una termocupla tipo J. Así fue como la solicité. Entonces así me la entregó el fabricante de este transmisor. Entonces, muchachos, esta es la manera de hacer un sistema de control
control de temperatura haciendo uso de solamente el variador de frecuencia y haciendo uso de un transmisor de temperatura. Es una aplicación muy común en la industria y que normalmente uno lo que hace es instalar un variador, un PLC y su sensor de temperatura. Si es un PLC que no viene con módulo de temperatura o viene con entradas análogas, es una implementación que relativamente es costosa. En el mercado venden controladores de temperaturas que uno puede conectar directamente al variador y conectar al controlador la termocupla. Pero aquí podemos hacer esta implementación haciendo uso solamente del variador de frecuencia. Si queremos darle un poco más de información a la aplicación, podemos hacer la conexión de una pantalla HMI sin necesidad de un PLC al variador de frecuencia. Si alguien está interesado en que hagamos ese tipo de aplicación, pues nos lo dejan en los comentarios del canal. Entonces, espero les haya gustado. Dudas, preguntas, inquietudes, me lo hacen saber en el canal. Que tengan resto de día bien.